Hola, ¿qué tal? Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. A la hora que nos estén mirando, les enviamos un cordial saludo y un fuerte abrazo. Muy agradecidos con Dios primeramente de poder llegar hasta su casa y seguir en esta línea de ideas y de propuestas en cuanto a todo lo que se está viviendo alrededor del mundo, alrededor de nuestras comunidades, de donde estemos. Creo que en el último video estuvimos haciendo de alguna manera un llamado a que las personas nos involucremos un poco más en escudriñar la palabra del Señor, de modo que no seamos engañados en cuanto a lo que el sistema está promoviendo. Ojo, cuando sugiero yo o propongo escudriñar la escritura o la palabra de Dios, no estoy hablando de memorizarte capítulos de la Biblia, no estoy hablando de memorizarte versículos, que si puedes hacerlo, buenísimo. Y tampoco estoy hablando de que absorbas toda la escritura y te la sepas. No, más bien lo que yo estoy proponiendo es que te metas a leer la escritura lo más que tú puedas para que comprendas el concepto panorámico de cuál fue, cuál es y hacia dónde es que va el plan de Dios para todo ser humano. Cómo es que Él ha revelado su amor desde el principio, cómo Él ha venido trabajando con la vida de los seres humanos, de nosotros, y cuál es la bendición que tenemos de poder accesar dentro de su reino mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo creo que estas ideas son muy claras y yo creo que también son muy posibles para todos nosotros. El que no quiera hacerlo es porque de plano está distraído o está ocupado en sus propias prioridades. Y no hay cosa más triste que dejar a Dios a un lado de todo lo que hacemos y que Él no sea la prioridad para nosotros. Mi propuesta es que usted haga de Dios su prioridad máxima. ¿Cómo podemos hacer de Dios nuestra máxima prioridad? Bueno, desarrollando una vida de oración a través de la cual hablamos con Él, ya que la palabra oración significa conversación. No es un monólogo, pero es una conversación donde yo hablo y Dios habla. Y todos los que practican la oración sabemos que Dios habla a nuestro corazón, a nuestra conciencia. Y otro de las maneras más poderosas de las cuales también Dios habla es a través de su palabra. Por eso necesitamos escudriñar, porque es ahí donde Él nos habla. Es ahí donde Él nos enseña, nos instruye y nos guía para saber cada día cómo poder lidiar de una manera más eficaz con todos los retos y los desafíos que tenemos en esta vida. Estaba escudriñando durante esta semana y me encontré con una historia, con una expresión que ha sido impactante, y digo impactante porque muchísimas personas lo han dicho, lo han pronunciado, incluso lo hemos enseñado, se lo enseñamos a nuestros hijos. Tratamos de que esto sea como que un concepto o una declaración o se vuelve un lema en nuestras familias por lo que dijo Josué. Esto se encuentra en el capítulo 24 del libro de Josué, el versículo 14 y el versículo 15, donde Josué le dice claramente al pueblo de Israel de que él ya ha tomado una decisión de que él y su casa servirán al Señor. Entonces, y si usted ha leído la Biblia o se ha congregado, digamos, en una iglesia, usted ha oído este versículo. Mi casa y yo, como dijo Josué, así lo decimos, ¿no? Como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Pero poco sabemos un poquito el contexto. A veces no nos preguntamos qué llevó a Josué a expresarse de esa manera. ¿De dónde viene esa, no sé si furia o esa expresión así con una determinación? Como, al parecer como que Josué estuviese cansado de algo. Entonces yo dije, bueno, tengo que checarle un poquito para ver qué fue lo que pasó. Y al irnos en el mismo capítulo, ahí está el contexto que comienza desde el versículo 1, donde Josué reúne al pueblo entero, al pueblo de Israel, juntamente con sus jueces, con sus líderes, sus oficiales, dice, y sus príncipes y los ancianos de Israel. Los reunió ahí para confrontarlos y decirles, oigan, yo le animo a que usted lo lea.
En el capítulo 24, el versículo 1, tal vez no lo vamos a leer aquí juntos porque el tiempo no se nos va a dar. Sin embargo, yo le animo que usted lo haga para que usted vaya contextualizando lo que yo le estoy compartiendo. Josué les cuenta toda la historia de sus antepasados y les señala puntualmente que ellos fueron personas que no adoraron al único Dios verdadero, que no rindieron honra a Dios, que no vivieron de acuerdo a sus mandamientos, a sus preceptos, sino que ellos sirvieron a otros dioses ajenos, los cuales no era Dios, el creador o nuestro Dios. Entonces, al parecer, al narrarles toda esta historia, porque para ese tiempo el pueblo de Israel estaba viviendo de una manera desordenada, incluso habiendo oído o conocido un poco acerca de Dios. Tomaron la decisión de vivir como se les antojaba, de hacer las cosas a su manera. ¿No le parece que hay una gran similitud para el tiempo en el que estamos viviendo? O sea, la historia se repite. Cuando nosotros hacemos a Dios a un lado y nosotros decimos, no, pero es que por mis fuerzas va a funcionar mejor o es mejor a mi manera, y nos distrae tanto lo que vemos alrededor de nosotros, dejamos a Dios a un lado. Necesitamos que alguien para este tiempo venga y nos hable con la determinación que habló Josué. Porque después de ver toda esta situación, Josué llega al punto culminante de esta situación y dice, decidan ahora si ustedes quieren servir con integridad a nuestro Dios o si se quieren ir detrás de los dioses ajenos. Pero quiero que sepan una cosa, mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos a Dios. Estaba determinado, no la estaba pensando, él no estaba negociando sus valores, sus principios, no negoció su fe, sino que él estaba determinado. Necesitamos para este tiempo hombres, mujeres y familias valientes que se levanten con esa determinación y digan, estoy harto del sistema, estoy harto de las ideologías, estoy harto de esta corriente que me quiere arrastrar, pero que no solamente está allá afuera, pero que se ha infiltrado incluso en las iglesias. Estoy harto de eso, estoy determinado que mi casa y yo serviremos al Señor. No negocio con eso. Y la historia no termina ahí. Se pone buenísimo. Mejora. Nosotros podemos ver que después de eso, cuando Josué termina de expresarse de esta manera, en los versículos que siguen, el pueblo de Israel le dice a Josué, mira Josué, y aquí voy a parafrasear, mis hermanos, dice Josué, no queremos repetir la historia de nuestros padres. Nosotros serviremos al Señor y haremos exactamente lo que tú digas. O sea, eso fue un trato, fue un pacto, digámosle así. Se comprometieron ellos a hacerlo. Pero siempre cuando no hay fundamento en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de fe, estamos muy expuestos a volver a fallarle, no solo a Dios, sino fallarnos a nosotros mismos. Por eso es que cada día necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para no solo comprometernos de vivir una vida correcta e íntegra delante de Dios, sino también cumplirlo al pie de la letra cada día. No estamos solos. Acuérdense, nuestro Señor Jesucristo dejó su promesa y Él dijo, yo me voy, les conviene que yo me vaya, porque yo rogaré al Padre que envíe a otro Consolador, el cual os guiará a toda verdad. Él estará con ustedes. Hay una promesa de parte de nuestro Señor Jesús. Tal vez esa es la gran diferencia entre esta historia del pueblo de Israel antigua y la nuestra, porque nosotros tenemos una ventaja mayor, tenemos al Espíritu Santo de Dios. Entonces nuestra excusa no es válida para decir es que no puedo, es que lo intento, es que me hace falta esto, nadie me apoya, nadie me anima, nadie me cuida. En el buen chapín nosotros decimos déjate de mates, mano. Déjense de excusas. Tenemos al Espíritu de Dios, tenemos su palabra, tenemos todo el favor del Señor para echarle para adelante y caminar con firmeza y tener y desarrollar o cultivar una fe sólida en la palabra de Dios, y tendremos una familia sólida con principios y valores no negociables. Sigamos viendo esta historia. En el capítulo primero del libro de Jueces, ya no es Josué, sino el libro de Jueces, vemos que después de que muere Josué,
todavía queda Caleb. Los que conocen la historia, Caleb dice que a los 80 años todavía conquistó el monte que a través de Moisés Dios le había prometido a Caleb. Entonces, cuando muere Josué, él sigue llevando al pueblo para seguir conquistando las demás naciones que quedaban aún, porque ellos tenían que conquistar toda Canaán y tomar posesión del territorio que Dios les había prometido. Entonces, ellos suben y muchos de esos lugares, esos pueblos, huyeron. Ellos conquistaron a muchos otros, los desterraron, pero al parecer algunas tribus quisieron ser un poco amables. Digo amables y lo digo de una manera sarcástica porque en ocasiones hay cosas de las cuales Dios da un mandato directo y dice desarraiga eso totalmente de tu vida. Échalo fuera de ti, sea de tu vida interna, de tu vida externa, en tu entorno, sean cosas, sean personas, sean hábitos. Hay ciertas cosas que nos contaminan a nosotros si las contemplamos muy seguido, si compartimos con ellas. Después de un buen tiempo no tendremos la capacidad de dominio para poder seguir siendo fuertes, sino que pueden llegar a influenciarnos y vencernos. Y es lo que ocurrió con estas tribus, porque algunas de ellas, en vez de desterrar estas naciones, decidieron convivir con estas naciones. Y Dios ya había dado el mandato y dijo, no convivan con ellos porque las costumbres, sus tradiciones, sus prácticas son abominación. Son totalmente anti Dios, anti vida. Y repito de nuevo, ¿no le parece similar a lo que estamos viviendo? Pues si bien nosotros no podemos desterrar a nadie, tenemos que meternos profundamente con el Señor para poder ser vencedores para este tiempo de crisis, para este tiempo difícil. Pero esta historia nos narra, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 27 del libro de Jueces, dice, tampoco Manasés arrojó de Bet-Seán ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ablem y de sus aldeas. Y en el versículo 29 dice, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Convivieron. Y es un peligro. Es un grave peligro. Se lo voy a probar a través de la Escritura. Que después de un tiempo, ellos no estando bien cimentados en la palabra del Señor y no habían llegado a la decisión determinante de seguir y servir a su Dios, fueron contaminados, fueron influenciados al punto de perder totalmente su fe. Y vamos a revisarlo acá. Antesito de poder mostrarle este versículo que habla acerca de que perdieron su fe, Dios sale al encuentro como siempre. ¿Saben? Cuando nosotros nos perdemos en el camino, es tan bueno y grande nuestro Dios que siempre sale al encuentro y usa personas, usa cosas, usa situaciones para intentar alinearnos y abrirnos los ojos y decir, despierta, estás a punto de perder el tesoro más grande que tienes en esta vida, que es la vida eterna y una relación sana y plena con nuestro Dios. Y a veces incluso viviendo todo este tipo de cosas, nosotros seguimos todos pasivos, seguimos avanzando, ignorando en ocasiones la voz del Espíritu Santo cuando Él está hablando. Y ese es un grave peligro. Se aparece, dice en el versículo 1 del capítulo 2 del libro de Jueces, dice, y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra a la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaréis jamás mi pacto con vosotros, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también te digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero
Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Mira, yo creo que está tan claro. Se les aparece el Señor y le dice: ustedes no obedecieron atentamente lo que yo les dije. Ahora pues, dijo, ustedes no practiquen lo que ellos practican. Derriben sus altares. En otras palabras, destruyan sus tradiciones. Y tal vez no de una... ¿Cómo podemos nosotros destruir una tradición dañina de gente que un contexto pagano? Y yo lo estoy diciendo de esa manera muy claro y muy abiertamente, porque creo que todos ustedes comprenden los términos en los que yo estoy hablando. Alguien una vez dijo: la mejor manera de vengarte de tu enemigo es no haciendo lo que él hace. ¿Cómo podemos nosotros destruir una tradición pagana? No practicándola, no haciéndola, no adoptándola como si fuera nuestra. ¿Ok? Entonces, pero el pueblo de Israel falló en ese aspecto, porque no solo Dios dijo: bueno, estos ya se juntaron con estas naciones, ahora conviven, pero por lo menos que no adopten la costumbre o la manera como piensan y cómo actúa esta gente. Pero incluso ahí el pueblo también falló. De nuevo, y esta es la tercera vez que lo repito, ¿no le parece similar nuestra historia? Porque en ocasiones nosotros leemos lo que ocurrió en Israel, en los libros del Antiguo Testamento, y decimos: ¿cómo eran estos? Y al parecer no logramos asimilar que nosotros a veces, si no estamos despiertos, estamos repitiendo la misma historia. No cambia. El enemigo no descansa. El enemigo no está sentado y dice: ok, voy a ver cómo estos logran desarrollar una fe genuina y una devoción por su Dios. No. Él constantemente está pensando y está viendo cómo poner estrategias para nuestro tropiezo en cualquier lugar, en cualquier país donde nosotros estemos, de modo que le demos la espalda a nuestro Dios. Pero no será así, porque para eso estamos aquí viendo esta historia o lo que quedó escrito en el Antiguo Testamento, y de eso podemos aprender, ya que el apóstol Pablo dice en el libro de los Romanos que todas las cosas antes escritas para nuestra enseñanza son escritas. Yo estoy aprendiendo, espero que usted esté aprendiendo. No podemos jugarnos la vida como si fuera cualquier cosa. Estamos en una guerra declarada espiritualmente y culturalmente. Están ocurriendo demasiadas cosas similares a esto. Gente que no tiene temor de Dios, están imponiendo leyes que no son agradables al Señor. Están imponiendo ideologías que atentan y son abominación contra nuestro Dios. ¿Qué vamos a hacer usted y yo? ¿Las vamos a adoptar? ¿Las vamos a respaldar? ¿Vamos a simpatizar con esas ideas? Espero que no. Pero aquí yo hablo como José. Hemos determinado que mi casa y yo serviremos al Señor. Y no vamos a simpatizar con ninguna idea que atente contra los valores y principios de nuestro Dios, que nuestro Dios nos ha dado para nosotros vivir una vida plena. Tenemos que hacer algo al respecto. Y la mejor manera de pelear con eso es informándonos y formándonos para no repetir la historia y para que no llegue a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra generación, este tipo de consecuencias. Capítulo 2, versículo 8 de Jueces. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni las obras que había hecho Jehová en Israel. Le captó, le agarró, usted cachó al aire la consecuencia que le sobrevino a esta generación por no haber sido firmes en guardar el pacto que tenían con su Dios. Muere Josué y mueren sus contemporáneos, todos los que vieron las proezas, las grandezas de Dios, y se levanta una generación que no conocía a Dios ni las cosas que había hecho Dios. Es muy asombroso
pero una estadística muestra, estoy hablando de tiempos actuales, que para este tiempo el 85 al 90% de jóvenes que están llegando en Estados Unidos, que llegan o salen en su último año de high school y entran a su primer año de colegio o college, que le llaman acá, para ese tiempo ellos ya negaron su fe. Es tanta la información en contra o la falsa información que la ciencia, la filosofía y las ideologías les presenta a ellos que causa en ellos duda acerca de si Dios es verdadero, de que si Dios existe y de que si su palabra es veraz. Y son tristemente engañados porque en su casa no hubo nadie que les explicara acerca de todas estas verdades. Te tengo una pregunta. ¿Qué va a ser de tus hijos cuando tú ya no estés? ¿Qué va a ser de tu generación cuando tú ya no estés? ¿Serán los siguientes como antorchas encendidas que alumbrarán la luz de Cristo y que proyectarán una fe llena de valores y principios? ¿O serán los próximos ateos? ¿O serán los próximos en promover leyes e ideologías en contra de Dios? ¿Qué estás haciendo por tu familia? ¿Has determinado tú y tu casa servir al Señor? Si quieres causar un efecto futuro para el bienestar de tu generación y de tus hijos, comienza ahora. Olvidemos el ayer, olvidemos el pasado. Hoy es el tiempo, hoy es el día. Arranca esta semana. Toma un día durante la semana, siéntate con tu familia, abre la escritura. Si bien no has aprendido antes, no te has preparado y no tienes mucho para darles, abre la escritura, lean juntos. Lean los libros de la Biblia, lean el Nuevo Testamento, lean la palabra, conozcan al Señor Jesucristo, conozcan a su Dios, conozcan la voluntad del Padre. Y para de ese modo que cuando ellos estén expuestos, porque eso va a ser así. O sea, Jesús dijo, no son del mundo, pero están en el mundo. En otras palabras, estaremos expuestos donde quiera que vayamos. En la escuela, donde sea, en el trabajo, habrá gente con conceptos distintos. Y que si no tenemos una base cimentada en Cristo, seremos removidos, seremos confundidos. Y eso es lo que el enemigo quiere. Y lo está logrando. Pero aquí es donde entramos usted y yo. Este es el llamado de nuevo. Determínate, tú y tu casa, a servir al Señor. No negocies más. No te la lleves suave. Es el tiempo. La iglesia comienza en la casa. No es responsabilidad de los pastores de educar a tus hijos. No es responsabilidad de los maestros. Al contrario, los maestros de la escuela están aprovechando para confundir a tus hijos. Incluso ahorita, desde los pequeñitos, desde kinder para arriba, ya están tratando de adoctrinar a nuestros hijos en ideologías abominables a nuestro Dios. Y no podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos pasivos, tenemos que hacer algo al respecto. Es por eso que la iglesia debe comenzar en tu casa, tú y tu familia, porque después de todo, cuando el Señor pida cuentas, Él no le dirá al pastor de tu iglesia, ¿qué hiciste con la familia de tal persona? No, te la preguntará a ti. ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con mi palabra, teniéndola en tu mano? No hay excusa para este tiempo. Si bien no la tienes en hoja y papel, hay aplicaciones. La Biblia tiene. Ahorita no tienes excusa ninguna. Yo te animo a que comiences. No esperes más. Dios te bendiga, te fortalezca, te dé sabiduría y te dé valentía como Josué para poder emprender esta nueva jornada en la que tú vas a adoctrinar y vas a enseñar la palabra y el temor de Dios en tu casa. Después de todo, Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Formulando nuestras palabras, es el amor y el respeto a Dios. Es el principio de la sabiduría. Dios te bendiga mucho y espero que comiences este día. Hasta pronto.